Bienvenidos al mundo de San Andreas, donde la lógica no siempre existe y los bugs son más poderosos que CJ con 6 estrellas. Prepárense para una dosis de glitches que desafían las leyes de la física y la cordura. Vamos allá. A veces, un auto puede despegar sin razón aparente, especialmente si choca en un ángulo extraño o recibe daño repentino. Este glitch es más frecuente con motos y autos pequeños, cuando golpean ciertas rampas o superficies inclinadas. Aunque no debería ocurrir sin activar trucos, en ocasiones la física del juego simplemente se rompe y los vehículos salen disparados al cielo. En algunas misiones o zonas con mucho tráfico, los coches pueden explotar de repente, incluso sin que nadie los toque. Esto se debe a que el motor del juego no maneja bien la cantidad de vehículos acumulados, lo que puede provocar reacciones en cadena absurdas. Un buen ejemplo es la misión Los Desesperados, donde muchos autos aparecen a la vez y pueden hacer que el juego se vuelva completamente caótico. En algunas zonas del mapa, los autos pueden hundirse en el pavimento y desaparecer en el vacío. Esto sucede especialmente en áreas con texturas mal cargadas o colisiones mal programadas, y en algunos casos, incluso CJ puede caer con ellos, lo que obliga al juego a teletransportarlo de vuelta a tierra firme. En ocasiones, si CJ recibe daño de una forma específica, su cabeza puede desaparecer por completo, pero el resto de su cuerpo sigue funcionando como si nada. Este glitch ocurre más seguido al usar mods o en versiones antiguas del juego, y aunque no afecta el gameplay, hace que CJ se vea bastante inquietante. En algunas zonas del mapa, si CJ se baja de un vehículo en el momento equivocado o camina sobre una textura mal cargada, puede atravesar el suelo y caer sin parar hasta que el juego decide respawnearlo en otro lugar. Este bug también puede activarse con ciertos trucos o al chocar contra objetos invisibles. Los peatones en San Andreas pueden quedarse congelados en una animación extraña, caminar en el aire o incluso empezar a atacarse entre ellos sin motivo aparente. Esto sucede cuando el juego carga mal sus rutas o si los NPCs chocan con objetos inesperados. En algunos casos, puedes ver a personas flotando en el aire o corriendo en círculos sin razón. En algunas persecuciones, los oficiales pueden materializarse justo al lado de CJ, incluso en lugares donde no deberían. Esto es más común cuando tienes 6 estrellas, ya que la IA de la policía se vuelve más agresiva y el juego fuerza su aparición de manera instantánea. A veces, un coche de la policía puede moverse por sí solo, sin que haya nadie dentro. Esto ocurre cuando los policías bajan del auto, pero el juego no detiene correctamente el movimiento del vehículo, haciendo que siga avanzando como si tuviera un piloto fantasma. A veces, los oficiales empiezan a disparar a peatones sin ninguna razón aparente. Esto sucede si un PNJ accidentalmente golpea a un policía o si el juego confunde los comandos de ataque. A veces, puedes ver peleas aleatorias entre oficiales o tiroteos entre grupos de NPCs sin que CJ tenga nada que ver. En algunas misiones, los helicópteros de la policía pueden volverse prácticamente indestructibles, resistiendo explosiones y disparos sin destruirse. Esto ocurre porque el juego los programa como objetos de misión, lo que los hace invulnerables. A veces, después de perder el nivel de búsqueda, la policía sigue persiguiéndote como si aún tuvieras estrellas. Aunque vayas a una paint spray, los policías siguen disparando o atacando como si no existieran las reglas del juego. En algunas ocasiones, si CJ comete un crimen, los policías pueden aparecer instantáneamente al lado de él, incluso en lugares donde no deberían tener acceso. Esto sucede porque el juego genera policías de manera aleatoria cuando tienes estrellas de búsqueda altas. En ciertas partes del mapa, puedes atravesar edificios como si no tuvieran colisión. Esto ocurre en áreas mal programadas o en versiones antiguas del juego. En algunos puentes y carreteras, la textura puede desaparecer y hacer que parezca que CJ está flotando en el aire. Aunque parezca que vas a caer, en realidad puedes seguir caminando sobre un camino invisible. A veces, el clima del juego puede cambiar bruscamente de soleado a lluvia intensa sin ninguna transición. Este bug suele ocurrir al entrar y salir de ciertos interiores o al cargar nuevas zonas del mapa. En ocasiones, los peatones pueden empezar a moverse como si estuvieran bailando, sin que haya ninguna razón para ello. Esto ocurre cuando el juego carga mal las animaciones de los NPCs. En versiones antiguas del juego, a veces el agua puede desaparecer completamente, dejando el fondo marino expuesto. CJ puede caminar sobre este suelo sin ahogarse, aunque los barcos y peces sigan flotando en el aire. Si CJ choca contra ciertos objetos mientras monta una bici, puede ser lanzado a gran velocidad como si fuera un cohete.
Este error ocurre cuando la física del juego no sabe cómo procesar el impacto y simplemente multiplica la velocidad de CJ, haciéndolo volar por los aires. Si intentas chocar contra un tren con cualquier vehículo, este simplemente seguirá avanzando sin detenerse, sin importar cuánto daño le hagas. Incluso si usas un tanque o un camión grande, el tren atravesará cualquier obstáculo como si fuera un fantasma. En algunas versiones modificadas del juego, existe un glitch en el que los autos pueden aparecer con un tamaño exageradamente grande o extremadamente pequeño. Esto ocurre cuando el juego carga mal los modelos de los vehículos al usar ciertos trucos o mods. Si CJ salta de una moto en el momento exacto o antes de caer al agua, la moto puede quedar flotando en el aire como si estuviera suspendida por magia. En ocasiones, después de usar ciertos trucos o al fallar una misión de manera específica, CJ puede volverse completamente invisible. Aunque no puedas verlo, aún puedes moverte y hacer actividades normalmente. Si usas ciertos glitches en misiones como Home Invasion, es posible crear un clon de CJ que se queda en el mismo lugar sin moverse. En algunos casos, el clon puede atacar a los NPCs como si tuviera su propia IA. A veces, algunos PNJs pueden recibir disparos, ser atropellados o caer desde grandes alturas sin morir. Este bug ocurre cuando el juego carga mal la salud de los NPCs o cuando hay errores en las animaciones de daño. En algunas situaciones, CJ puede convertirse en un objeto del juego, como una farola o un semáforo, perdiendo completamente su forma humana. Que flotan en el aire. Algunos objetos, como farolas o cajas, pueden aparecer flotando en el aire sin ninguna razón, desafiando las leyes de la física del juego. Cuerpos flotantes. Después de un tiroteo o pelea, los cuerpos de los enemigos a veces no caen correctamente al suelo y permanecen flotando en el aire o se quedan en posiciones extrañas. NPCs sin cabeza. En ocasiones, los personajes no jugables, NPCs, pueden aparecer sin cabeza o con la cabeza flotando a una distancia de su cuerpo, lo que resulta en una escena bastante perturbadora. El sonido de las armas se vuelve un bucle. A veces, cuando disparas armas, el sonido se queda en un bucle infinito, reproduciéndose una y otra vez hasta que entras en un vehículo o cambias de zona. Manejo errático del coche tras una explosión. Después de una explosión, los coches pueden empezar a moverse de manera errática, girando sin control o desplazándose a gran velocidad sin que nadie los conduzca. Personajes de misión inmóviles. Durante algunas misiones, los personajes clave que deberían moverse o interactuar con CJ pueden quedar inmóviles y no seguir el guión de la misión, haciendo imposible completarla. El textura al cambiar de zona. Al moverse entre diferentes zonas del mapa, las texturas de los objetos pueden cambiar repentinamente, mostrando gráficos rotos o superficies vacías hasta que se cargan correctamente. Estos bugs agregan aún más caos y diversión al juego, creando momentos inesperados que los jugadores han llegado a disfrutar como parte del encanto único de The San Andreas. Y así concluye nuestro viaje por el lado más raro de San Andreas, donde los bugs y glitches hacen que cada aventura sea impredecible. ¿Conoces algún otro bug extraño que no hayamos mostrado aquí? Déjanos tu comentario y no olvides darle like y suscribirte para más locuras del mundo de TA. Nos vemos en el próximo video.